Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Espero estén muy bien, espero su semana esté evolucionando perfecto. Y si no, pues ánimo que vamos para adelante. ¿Por qué estoy desmotivadora hoy? No lo sé. Pero lo que sí me tiene motivada es la invitada del episodio de hoy. Es que, miren, cuando esa mujer a mí me dijo sí, yo me quería morir de la emoción. Porque mi invitada, y ya lo sabrán por el nombre que está puesto por aquí en el episodio, es una de las afro-latinas más influyentes del mundo. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que habla de afrolatinidad y tienes a la afrolatina más influyente, o una de las afrolatinas más influyentes del mundo, tú dices, bueno, esto es importante. Nos acompañó en el episodio la señora Ilia Calderón. Ilia es una periodista, es ancla de Noticias Univisión y es como una de las caras más importantes de la afrolatinidad en los Estados Unidos y para Latinoamérica y en el mundo. Ilia tiene una carrera brillante en los medios. Recientemente, hace poco, entrevistó al presidente Joe Biden después de haber ganado. Fue una de las primeras de los primeros medios que la entrevistó, y la entrevista la hizo ella. O sea que es para mí de verdad un honor haberla tenido aquí. Ilia nos regaló un poquito de su tiempo, pero nos regaló solo por teléfono. Así que la entrevista la van a ver, pues la van a disfrutar, pero solo en audio. Pero con todo y eso no tiene ningún tipo de desperdicio, porque vamos a conocer quién es Ilia, de dónde viene, cuáles eran sus aspiraciones y esa radiografía que me gusta hablar con los invitados, sobre todo cuando son personas que han dedicado su carrera a fomentar la diversidad cultural, étnica y la afrolatinidad. Así que yo estoy muy feliz de haber tenido a Ilia, un honor. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, Ilia. Y bueno, antes de que se vaya, recuerden que tienes que suscribirte al canal de YouTube para que te avise cuando hay nuevo video. Normalmente son 2 veces a la semana, que estamos también en ebooks, en Anchor, en Spotify y en Apple Podcast, que tenemos un Patreon donde puedes aportar si te interesa seguir apoyando a este proyecto y que crezca, y que estoy en todas las redes sociales como Negra como yo, y que por ahí podemos hablar y tener como contacto directo y vas viendo todas las cosas que estoy haciendo siempre. Así que muchísimas gracias por estar. Disfruten el episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, negra como yo. Y hoy en Negra como yo nos acompaña una de las grandes representantes de la afrolatinidad en Latinoamérica, la señora Ilia Calderón. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción tan generosa. Muy contenta de estar contigo y que podamos hablar de cosas que yo sé que tendremos en común, ¿no? A Así medida que es. avanza la conversación. Sí, es probable, es probable. Una de las primeras cosas que yo siempre pregunto en el podcast es, ¿dónde creciste y cómo fue tu infancia? Mira, yo nací en el Chocó, que es una población de mayoría, una región de mayoría afrodescendiente en Ujú. Colombia. Eh, Abandonada por todos los gobiernos, robada por todos los políticos, nuestros propios políticos, durante los siglos de los siglos, Ujú. y segregada, como le ocurre a comunidades negras en la mayor parte de Colombia y en el mundo. Ujú. A los 10 años me fui a estudiar a Medellín, Okay. que es la segunda ciudad más importante de Colombia, y es una ciudad mayoritariamente de hispanos de piel clara, de piel blanca. Entonces, estando en Medellín, cuando me mudé para empezar mi colegio, un nuevo colegio, una nueva ciudad, vivía con mi tía y su familia. eh, Tuve mi primer encuentro, digamos, con el racismo, porque en el Chocó es como que todos somos iguales, todos somos negros, todos tenemos la misma cultura, todos tenemos las mismas dificultades, Exacto. y eso nos une, ¿no? De cierta manera. Pero entonces yo llego a un lugar donde nadie se parecía a mí, y es donde justamente cerca de los 11 años, alrededor de los 11 años, tengo la experiencia de una agresión racista por primera vez en mi vida. Ujú. Fue justamente en el colegio donde yo estudiaba, un colegio de monjas,
una de las chicas de un grado superior me dijo, al verme en la mañana en la asamblea del colegio, me dijo, negro ni mi caballo, y se echó hacia atrás. Fue un momento difícil para mí porque yo no tenía a una aliada a mi lado que me tomara la mano y me dijera todo va a estar bien, a pesar de que en mi casa siempre me inculcaron la igualdad y que yo no soy nadie menos, que yo no soy menos que nadie. Pues una agresión es una agresión y te duele, ¿no? Te lastima y te crea una herida en el fondo de tu corazón, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con avergonzarte de quién eres, pero las agresiones son agresiones. Y pasando por un momento difícil, ¿no? De la preadolescencia, una ciudad nueva, un colegio nuevo y sola, fue bastante difícil y complicado. Entonces yo decidí callar ese momento. Decidí callarlo por varias razones, porque no quería darle a ella el poder de hacerme sentir mal. No quería darle a sus palabras el poder de que se interpusieran en mi camino de poder estudiar y poder llegar con un diploma a mi casa. Y tercero, porque yo fui la que tomé la decisión de irme a vivir a Medellín, y aunque mi mamá no me puso una carga en los hombros, mi única carga era responder académicamente a una mamá que está sacrificándose por ti. Yo sentía que había sido mi pedido a mi mamá, que había sido mi decisión, y que de alguna manera, pues si me pasó, como que yo tenía que lidiar con eso. Exacto, como apechugar. No que mi mamá me lo hizo sentir así, pero yo decía, o sea, también ella qué puede hacer en el Chocó, cuando está trabajando de sol a sol para mantenerme aquí, ¿qué tanto puede hacer ella por esto, no? Entonces, así lo mantuve durante mucho tiempo, años. Y dime. No, de dónde viene una niña de 10 años tomar una decisión así? Irse de su ciudad, de casa de sus padres, del confort, ¿por qué? Mira, primero porque yo soy una persona arriesgada. Segundo, porque el Chocó, como te explicaba, es una región segregada. Entonces, las oportunidades que hay a nivel educativo, pues no son las mismas que puede haber en una ciudad. El hecho de poder estudiar en un colegio con mejores recursos, de poder casi que garantizarte un paso a la universidad, ¿no? Porque tienes una formación sólida, una formación académica de tu secundaria sólida. Entonces, un poco de rebeldía también. Le dije a mi mamá que yo me quería ir y que si ella me pedía que me quedara en el Chocó, pues entonces que yo no iba a estudiar. Fue como mi manera de presionarla. Okay, claro. Y entonces ella dice, bueno, pues su hermana vivía en Medellín y ahí estaban con sus hijos, con quienes me llevo supremamente bien, y nos veíamos siempre en las vacaciones. Entonces me fui a vivir a la casa de mi tía, y eso sí, en todas las vacaciones, en Semana Santa, a mitad de año, a final de año, siempre regresaba a mi casa con mi mamá, mi familia, mi abuelo, mis hermanas. Pero sí, fue un poco de rebeldía. Yo no te podría decir que yo era visionaria en ese momento, pero sí tenía ganas y sabía que dentro de mí había un potencial que no iba a ser explotado ahí. Un potencial que se podía quedar, como muchos se han quedado, tantos talentos que se han quedado por la falta de oportunidades. Claro. Pero entonces es así como yo llego a Medellín. Claro, pero ¿recuerdas algún episodio en especial que es el que te haya, o sea, porque tomar una decisión así a una edad tan temprana, o sea, 10 años, o sea, eres una niña todavía, eras una niña. Claro, sí, ¿Qué tan difícil lo estabas pasando como para tener que decir, no, mira, es que yo sé que No, realmente no la estaba pasando difícil. Realmente no la estaba pasando difícil. Estábamos bien en nuestra casa, mi mamá trabajando, mi abuelo en su papelería, a pesar de que, como yo te digo, pasamos dificultades, todos en el Chocó pasamos dificultades, tener que estudiar con velas porque no teníamos electricidad, pero no era solamente yo ni mi vecino, éramos todos. No teníamos acueducto, pero éramos todos, y esto viene de cómo una región es abandonada, ¿no?, por los gobiernos centrales. Entonces era la miseria de todos, era la miseria compartida. Entonces yo en medio de eso no veía que iba a ir a ningún lado si yo no hacía una secundaria
mejor, o sea, como sólida. Y Ujú. mi mamá yo creo que estuvo de acuerdo al final, pues porque tuve la oportunidad de ir a estudiar a ese colegio donde mi tía trabajó, la hermana de Ok, mi mamá donde yo vivía. Entonces, pues eso me facilitó llegar a ese colegio. claro, claro. Exacto, bueno, claro, también ahí tenías como una ventaja de que probablemente habrás visto que tu tía estaba ahí, ¿no? O sea, porque lo que me genera curiosidad es cómo te enteraste que existía esto, de dónde lo escuchabas, si hablaba en la ciudad donde vivías, ¿no? No, porque mis primos, como te digo, mis primos veían y Claro, nos visitaban, nosotros los visitábamos en Medellín o en Cali, claro, y yo sí veía que obviamente estaban mucho mejor preparados que nosotros, exacto, exacto, ¿no? Que claro. cuando hablábamos de las materias del colegio, Ujú, y yo les veía sus calificaciones, o sea, era como que se notaba la diferencia en la preparación, claro. pero no digamos porque los profesores los profesores no necesariamente estaban tan bien preparados como los Ujú, profesores de una ciudad. Y yo hago la comparación con los distritos negros e hispanos en ujú, cualquier ciudad de los Estados Unidos y los distritos blancos, ¿no? Donde las escuelas tienen mejores recursos, los profesores tienen más experiencia, ujú, y eso pues sí hace una diferencia en las oportunidades que pueda tener una totalmente. comunidad. Entonces, eh, entonces así es que yo llego a Medellín y bueno, ahí pasó lo que pasó, que te digo, esta agresión racista y Claro, yo decidí ocultarla porque no quería que eso se interpusiera en todo mi objetivo, ¿no? De lo que yo quería hacer, que claro. era traer un diploma a mi casa. Claro, claro, totalmente. Wow, qué increíble. O sea, yo no, yo Ujú. todavía no sé nada del resto de tu carrera, pero esto es un precedente súper importante con lo que probablemente habrás hecho el resto de tu vida, ¿no? Todas las decisiones las tomas así. Sí, la verdad que sí, la verdad es que sí. Ya, ya, La ya. verdad que mis decisiones, a veces he tomado riesgos y he tenido que Ujú, tomar muchos riesgos para estar aquí, he tenido que tomar decisiones como vivir lejos de mi familia, ujú, pero, pero yo soy del tipo de persona que piensa que todo es posible. total. Mi mamá, para mi mamá no hay nada imposible y así nos acostumbró y así nos crió y ese es lo que ella, no, nos, Le- Les ha inculcado, ¿cómo ¿no? se dice? Nos inculcó siempre Sí, de ser, de que cuando te dicen imposible, tú dices imposible, nada. Imposible no hay exacto. nada. Justo eso te iba a Imposible no hay preguntar, nada. que de dónde venía, pero ya me respondiste que de tu Ujú. mamá. Ok, Sí. entonces, ¿cómo era la Ilia adolescente? Yo me imagino que seguiste viviendo en Medellín o qué pasó después de esa edad. Sí, yo vivía en Medellín un poquito rebelde, un poquito inconforme con Ujú, todo, un poquito de, de, no, como un poquito llevada de mi parecer, un poquito terca, ujú, que yo creo que todas esas características de una personalidad cuando más salen es en la adolescencia. Luego en la adultez aprendes a encontrar caminos para manejar, ¿no? Aprendes a conocerte mejor y ujú, así me pasó a mí, aprendí a conocerme mejor y a manejar eh, y a darle un buen cauce a todas esas cosas que en la adolescencia te pueden confundir, ¿no? Y ujú, que te pueden llevar por un camino equivocado. Entonces, estudié en Medellín, pero cuando tenía 15 años, era cuando mis papás se estaban divorciando y bueno, creo que toda la ok, situación me pegó duro, creo que un poco de rebeldía también, un poco de ir en contra como del establishment, estaba en un colegio de monjas, no estaba de acuerdo con muchas cosas de la iglesia católica, mm, y entonces, bueno, pues mi mamá me dijo, te regresas al Chocó porque si no vas a aprovechar esta oportunidad de estudiar allá, yo tengo que sacrificarme mucho para pagar un colegio y pagarle a tu tía para que vivas ahí. Y si no lo vas a aprovechar, entonces te regresas. Y así regresé al Chocó ujú, cuando tenía 17 años, cuando tenía 15 años, y fue una gran bendición porque fue un poco encontrarme otra vez con mis raíces. ujú, A pesar de que yo nunca me alejé del todo, pero cuando vives en una sociedad en la que la cultura es completamente distinta a la tuya, no que tú te olvides de lo tuyo, pero de cierta manera la vida te va llevando a vivir una vida así, ujú, eh, eh, completamente distinta a lo que era mi Chocó. Y ujú, entonces yo me fui muy chiquita
para mí el Chocó era todo lo que yo amaba y todo lo que yo quería. Pero regresar fue volver a encontrarme con mi esencia, ¿no? Volver a pasar más tiempo con mi abuelo, que se murió 2 años después de yo haber regresado. Fuimos más cercanos que nunca en esos 2 años. Mis amistades, mi música, el baile, cosas que yo no podía hacer cuando estaba chiquita, ¿sabes? De ir a un lugar o irme a una verbena callejera Claro. a bailar en cualquier barrio. Eso yo no lo podía hacer cuando estaba chiquita. Cuando ya regresé al Chocó a terminar mi secundaria, pues sí me encontré con esa parte que yo veía, pero que no había vivido. Exacto. Que yo sí lo veía de los adultos, pero que no había vivido. Entonces, yo valoro mucho esos 2 años, que estuve en el Chocó terminando mi secundaria, porque después ya otra vez regresé a Medellín, ya esta vez a la universidad Sí. y a estudiar trabajo social. Ok. Y decidí estudiar trabajo social porque siempre, como desde pequeña, me inquietaron las diferencias y me Ujú. inquietó mucho qué poder hacer. Una vez mi mamá me pilló sacando comida de la cocina nuestra para darle comida a la gente que no tenía. Entonces, yo me la robaba escondida la comida porque yo no sabía si mi mamá iba a probar eso o no. Claro. Tampoco era que nos sobrara, ¿cierto?, en la casa. Entonces, con el miedo de que no me lo fueran a probar, pues yo me lo robaba de mi casa y se lo regalaba a la gente que salía todos los domingos. Salían los viejitos como un home, pues, que se llamaba Jesús Pobre, y venían a pedir Okay. limosna, y mi abuelo le daba unas moneditas por un lado y yo le daba las bolsas de arroz y de frijoles por el otro lado. Entonces, eh, siempre estuvo en mí esa intención de hacer algo por cerrar brechas, ¿no? Por cerrar Sí, esas diferencias de clases, de oportunidades, de educación. Y entonces, por eso yo decidí estudiar trabajo social, porque yo pensé que desde ese punto podría colaborar, ¿no? En que en la exacto. sociedad hubiera una diferencia. Claro. Wow, qué bonito. ¿Y qué tal fue la historia en la universidad? ¿Cómo te recibieron en la universidad o cómo te sentiste tú? No, ya muy bien, hice mi grupo de amigas, ya yo estaba mucho, o sea, mucho más madura. Ujú, Luego en el colegio, en el mismo colegio, digamos que también más adelante encontré, hice mis amigas, ¿no? Amigas ujú, que todavía tengo, que todavía conservo, mi grupito de amigas. Y luego en la universidad, pues yo ya estaba mucho más madura y estaba ya mucho más grande. ujú, Mm, Además era como alta, espiga, o sea, como que llamaba la atención en todas partes. ujú. Y bueno, también hice mi grupo de amigos en la universidad y no me costó adaptarme, para nada, no me costó adaptarme. Siempre y siempre nos va a pasar a todos los que somos negros, a los que somos afrolatinos, que vamos a escuchar esas eh, agresiones convertidas en chistes que todo el mundo piensa que Ujú. son cómicos. Eso siempre va a pasar, y yo pienso que de alguna manera nosotros antes como que entendíamos que teníamos que vivir con eso, ¿no? Que como que si era así, como que si la sociedad nos hizo Ujú. creer que eso era lo que nos merecíamos, y que así Claro, tenía que ser y que así siempre había sido y que entonces tenía que ser así. exacto. Aunque en el fondo de tu corazón tú supieras que no había ninguna diferencia entre ti y el otro y que tú no valías menos Ujú. por ser negro o por ser pobre. Entonces, esas agresiones siempre las hemos escuchado y yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que las dejemos de escuchar, desafortunadamente. Ya. Ya mi experiencia en la universidad fue completamente distinta. Yo ya había desarrollado una personalidad como más fuerte, ya era Ujú, un poco más acercaba más cerca de a lo que soy hoy, ¿no? ujú. Me conocía mejor, tenía mucha más confianza en mí misma. Entonces la experiencia de la universidad fue completamente distinta a lo que fue la experiencia de la secundaria. Claro, claro. ¿Y qué recuerdas que te sirva aún hoy de haber hecho trabajo social? Más allá de la sensibilidad social, pero alguna lección que te haya dejado la universidad para tu vida diaria. Mira, yo alcancé a trabajar en las prácticas de mi universidad, alcancé a trabajar en el hospital universitario
de donde yo estudié, Ok. y trabajamos con la comunidad alrededor. Trabajé también en una empresa cambiando las condiciones de los empleados. Entonces, sí se puede hacer una diferencia. Sí, Ujú. sí entiendo que em, es posible cuando hay voluntad, digamos, en una empresa, mejorar las condiciones de los empleados y la responsabilidad social con el entorno. Em, Entendí que es posible siempre que haya voluntad. Mm. Entendí que es posible siempre que haya voluntad. Y estudiamos mucho sobre las brechas sociales, las brechas económicas, y de dónde viene. Lo más importante que yo creo que antes de opinar sobre estos temas para las personas que no han vivido el racismo, o las personas que no han vivido la discriminación, o para las personas que no han vivido la pobreza, Ujú. es entender que esto viene de algún lugar, que nadie es Ujú. pobre porque le da la gana. Nadie es Exactamente. pobre porque le da la gana o porque escoge vivir en esas condiciones. Sí. Y hay que escuchar y hay que mirar más allá de lo que te muestra la punta de tu nariz y estar abierto, ¿no? Como sociedad a escuchar y a entender cómo ha sido la evolución de ciertos grupos y cómo ha sido la evolución eh, de ciertas personas y ciertos grupos sociales, ¿no? Ujú. En las ciudades. Entonces sí es muy importante, pero también a la vez, durante la universidad, haciendo mis prácticas, Ujú. encontré la comunicación, ¿no? A través de un casting que me pidieron hacer y fui, lo hice y me escogieron. Entonces encontré como en la comunicación y el periodismo encontré como otro camino Ok. de servir a la sociedad. No, es Exactamente. otra manera de servir a la sociedad, es otra manera de empoderar a la gente a través de la información. Ujú. Y eso es lo que precisamente, ¿no? Va a ayudar a nuestro pueblo a que conozca sus derechos, a que conozca su situación, que sepa que puede ser mejor y Ujú. em, luchar por lo que se merecen y porque las oportunidades sean iguales para todos, Ujú. ¿no? Correcto. Sí, justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Dónde conectas con el periodismo? ¿Ese casting para qué era? ¿Cómo te fue allí? ¿Qué pasó? Mira, Cuántas Televisión era una compañía, es una compañía de Medellín que hacía un Ujú. noticiero local que se llamaba Día y Noche. Ok. Las personas en ese momento tuvieron la visión de, de, de querer ver representado en las pantallas de su noticiero la sociedad de Medellín como estaba cambiando. Si bien Mm. era una sociedad hispana blanca, de piel clara, eh, eh, la mayoría, también recibíamos, como yo, personas que venían de la costa pacífica y de la costa atlántica a estudiar y a buscar mejores oportunidades o a Ujú. trabajar. Entonces, la sociedad medellinense estaba cambiando. Estábamos viendo cada vez más personas con otros colores de piel. Y esa compañía quiso reflejar lo que se veía fuera en las calles. Entonces, Ujú. había una presentadora rubia y había una presentadora negra. Esa presentadora negra pidió una licencia y fue a grabar Ujú. una telenovela porque le interesaba la actuación. Entonces Ok. fue a grabar una telenovela a Bogotá. A mí me contratan para hacer su licencia. O sea, yo fui a hacer un Ok. casting. Yo nunca en mi vida ni había querido estar en la televisión, ni me lo había soñado, porque yo nunca vi a alguien como yo en la televisión. ¿Sabes? Correcto. No, en la televisión nacional en Colombia no había nadie como yo. Mm. En Teleantioquia, que era el canal local que servía, yo la veía a ella. Y entonces ella se va, pero graba una telenovela. Y cuando yo voy y hablo con la directora del noticiero Ujú. y le digo, le voy a agradecer porque ya se acaba mi tiempo, mi mes de que me habían contratado, Exacto. me dice, no, realmente queremos que te quedes con nosotros Wow. porque esta persona, porque esta persona hizo unas escenas en la telenovela en las que pues casi semidesnuda, entonces no, Ah, eso y el periodismo no claro. van. Claro, total. Ya le quitaba como Sí, no fue como un seriedad a cambio, sino que es un papel. Sí, para ella era importantísimo la credibilidad. Claro. Y
Y entonces eso fue la razón que ella me dio a mí, lo que ellos me dieron a mí. Y entonces así es como yo sigo en Teleantioquia. Luego, 3 años más adelante, Yamida Amat, que es un periodista muy reconocido de Colombia, envía a alguien a hacer un casting a Medellín y a mí no me llaman. Invitan a todas las presentadoras locales de mi empresa, inclusive a la que era mi compañera, y a mí no me llaman, no me convocan al casting. Y obviamente yo era la única negra y la única a la que no me invitaron al casting. Wow. Entonces, una de las periodistas que estaba ahí, que se llama Pilar Vélez, cuando las vio a todas y vio que yo faltaba, dijo, a mí me parece que aquí falta alguien, se llama Ilia Calderón, ¿por qué no prenden el televisor? Que en este momento es el noticiero de ella. Prenden el televisor y entonces me ven y me invitan al casting. Wow. Cuando me ven haciendo mi trabajo. Entonces, fuimos a Bogotá. Okay. Imagínate lo que hizo Pilar tan valioso, que habla por una persona que no está ahí para que esa persona venga, que significaba más competencia para ella, por un puesto que ella quería. Exactamente. Entonces, y eso es un ejemplo enorme de cuando las personas tienen conciencia de la diversidad, que tienen como ese filtro puesto en la vista para decir, epa, aquí me falta alguien, ¿no? Y estar pendiente, porque para cualquier otra persona que no tenga ese nivel de conciencia dice, ah, bueno, ya está, no importa, falta la negrita, ¿qué tanto? Sigan con el casting, exacto. ¿no? Ninguna más se le ocurrió pensar en mí. Total. Ninguna más pensó en mí. Wow. Y nos conocíamos, pues. No es que éramos amigas, pero éramos colegas, trabajábamos para el mismo canal y nos conocíamos. Entonces, Pilar hizo lo que a ella le enseñaron sus papás en su casa. Es que por eso es que esto no es una cosa de que yo tomo conciencia hoy. Esto hay que empezar desde cero. Sus papás la enseñaron así, la criaron así y le enseñaron que las cosas tienen que ser justas. Exacto. Y a ella le pareció injusto que yo no estuviera ahí. Y Pilar y yo no éramos amigas, nos conocíamos de la universidad, de vernos y de vernos en el trabajo, pues. Pero trabajamos para 2 compañías distintas que licitaban en el mismo canal regional. Y entonces yo voy a Bogotá con Pili y ahí es cuando me doy cuenta, cuando las chicas me cuentan, con las que fuimos a Bogotá al casting, a presentar el casting a nivel nacional, me cuentan que es Pili la que dice que yo hacía falta. Claro. Ajá. Entonces llegamos allá, hacen todas el casting, yo soy la última y me escogen a mí. Wow. Me escogen a mí y me convierto en la primera presentadora negra que principal, digo, porque había por ahí alguien de entretenimiento, por ahí había alguien de deportes, que fue Reina del Chocó justamente Aura Serna, que presentaba un segmento, pero como presentadora central. Ancla, claro. Exacto. Fui la primera, exacto. Fui la primera. Wow. Pero la vida es justa con la gente que es justa. 3 meses después de haber empezado, mi compañera se fue para otra empresa y trajeron a Pilar. Y es cuando Pili y yo tenemos la oportunidad de trabajar juntas. Qué cool. Y desde ahí ya se bueno, yo soy la amigas, madrina, ¿no?, de su matrimonio. Claro. Súper amigas, sí. Yo soy la madrina de su matrimonio y tal y todo. Claro. A ver, quizás hablamos con menos frecuencia de lo que quisiéramos las dos, pero estamos ahí. Exacto. O sea, sí, lo que ella hizo por mí, ese hecho hace que yo le guarde lealtad para siempre. Exactamente. Y ella, el cariño, o sea, es una relación que no se va a romper. Claro, totalmente. Entonces, así me convierto en la primera. Ok, y entonces estoy hablando mucho. estuviste... Estoy hablando mucho. Tengo otra llamada. ¿Qué hora? Ay, Dios mío, ok. Tengo una entrevista con una niña que tengo. No, yo soy la que hablo mucho, tú estás bien. No, pero es que esta entrevista es para ti, o sea, tienes que hablar tú. Yo hablo mucho ya. No te doy ni chance de preguntar. Me muero de la risa. Está bien, porque ¿sabes qué pero pasa? Que tengo otra entrevista que es con una estudiante y no le quiero fallar porque eso sí es súper importante. Hay que ayudarle a los estudiantes. Claro, así es. Cuéntame. Bueno, no, lo que quería saber era luego cuándo sucede el salto, porque ¿en qué canal estuviste en Bogotá? Se llama CMI y era cuando, eso era antes de que Caracol y RCN, o sea, Caracol y RCN estaban en proceso de creación cuando esto ocurre. Ok. Wow.
Y entonces, ¿en qué momento Ujú. sucede el salto a los Estados Unidos? Pues mira, yo venía yo vivía en Bogotá, Ujú, me fue bien, los ratings muy bien, ya mi dama se tomó el riesgo, me dijo, yo creo que tenemos que hacerlo, yo sé que no me vas a defraudar, yo conozco tu trabajo y tu talento, nos va a ir bien, porque había mucho miedo y mucho riesgo de que un noticiero que era número uno en ujú. ese momento em, tomara la decisión y no, él no sabía cómo lo iba a aceptar la sociedad. ¿Sabes? Claro. ¿Cómo lo iba a aceptar el mercado? ¿Cómo, si la gente me iba a seguir viendo o no? Ujú. Eh, pero a él le pareció que tenía que hacerlo, que era el momento de que hubiera, o sea, que estábamos tarde, mejor dicho. Ok. Estábamos tarde. ¿Por qué no te encontré antes? Me decía, ¿por qué no te encontré antes en mi vida? ¿Por qué no te encontré antes? Eh, entonces, yo empiezo a trabajar, nos va muy Ujú. bien, gracias a Dios, todos los ratings y todo. Y mm, 3 años después me doy cuenta viajando de Cartagena, de pasar unas vacaciones en Cartagena, regresando a Bogotá, Ujú. leo en el periódico que Telemundo había hecho un casting, y a mí no me invitaron a ese casting, yo nunca supe de ese casting, y la Claro, persona que convocó el casting sabía que tú que hacía yo bien, existías. que trabajaba, Mm, invitó a, invitó a muchas otras menos a mí. mm. Entonces, eh, yo dejé las cosas así, pues yo estaba contenta, yo tenía mi novio, tenía mi relación allá, estaba cerca de mi familia y tenía mi trabajo y estaba muy contenta trabajando donde estaba trabajando. Ujú. Pero ¿quién no quiere una oportunidad a nivel nacional, verdad? Pero para mí, como eso se quedó así, yo pensé que habían escogido ya a alguien, ¿verdad? Ok. Que estaban buscando en Colombia, habían ido a México. Yo dije, bueno, a lo mejor ya escogieron a alguien, whatever. O sea, si no siguen buscando es porque ya escogieron a alguien. Ujú. Ni siquiera se me ocurrió tratar de contactar o tratar de, no sé, como que en ese momento me desesperancé. Ujú. Pero en unas vacaciones aquí en Miami, una amiga me contactó con la vicepresidenta de talento para que me recibiera y me enseñara, me diera como un tour por Telemundo, pues. Ok. Cuando yo llego a la oficina de ella, me dijo, ¿tú qué haces? Y le digo, yo presento noticias. ¿Tienes trabajo? Y le digo, sí, yo trabajo a nivel nacional, trabajo en el noticiero CMI. Y me dice, ¿y por qué no te invitaron al casting que hubo en Colombia hace 8 meses? Y le dije, no sé, Mm. no me invitaron. Y entonces llama al vicepresidente de noticias y le dice, a Joe Perry, le dice, yo creo que la chica que están buscando está sentada frente a mí. Entonces cuando ella dijo, Wow. están buscando, yo dije, no la encontraron. No la encontraron. Claro, Nunca la claro. encontraron. Wow. Y yo dije, Dios mío, va a venir este señor, Joe Perry, yo no hablaba inglés, no tenía ni idea de nada, o sea, nada, cero. Pues, hello, how are you? Nice to meet you, así. Cuando él me vio, Ajá. yo me paré, o sea, yo ya sudaba la vida entera de los nervios, Claro. pero yo estaba clara, que la oportunidad que me era clarísima. O sea, a mí no me importaba dejar atrás todo lo que se iba a quedar atrás, Mm. todo, incluido novio y todo. Y él Wow. me dice, ¿quiere hacer un casting? Y le dije inmediatamente, tal cual. Ahí está la Yes. Ilia de 10 años otra vez, tomando decisiones radicales. Ay, ¿tú la ves? Qué cosa. Wow. Y listo, pues, o Yo sea, sin ya. pensar en nadie, ni que consultarle a mi mamá, ni nada de esas Ajá, cosas, nada. Entonces me mandan a la cosa de maquillaje, obviamente me dejan como una cucaracha de panadería, obviamente, por con una supuesto. base que no es, imagínate, yo soy muchísimo mayor que tú, imagínate lo que era en esa época, Ya, eh, que yo tenía que combinar las bases. Yo trabajaba en televisión y yo tenía que combinar dos bases y dos claro, polvos, porque claro, no existía mi tono. exacto. Y con Entonces, las luces te me lavo la verías, cara, claro. Sí. cállate, me quería morir. Me lavé, les pedí tiempo que me quería lavar la cara, me la lavé y me puse con lo que yo llevaba en mi cartera. Un Ok. polvo, con lo que tú sales, un polvito, Wow. un poquito de blush, pestañina, máscara y un labialcito. Y así hice el casting. 3 horas más tarde estaba sentada en la oficina del presidente de Telemundo y me estaba ofreciendo trabajo. My ¿Mm? God. Wow. Ajá. Qué dura, Y yo le dije que Ilia. sí. Y Pero me ¿qué dijo, dentro de hiciste? 2 días
No, yo me senté, yo leí el prompter ahí lo que me dijeron y después me dijeron que tenía que hacer ad-lib, que tenía que improvisar de cualquier cosa ahí y yo hablé. Y ya está. Pero yo creo que es que tú sabes que como en ese momento tienes esa oportunidad, tú sacas los bríos que nunca has tenido en tu vida para hacer otras cosas. Total, totalmente. Qué Yo creo increíble. que cuando tú ves esa ventana que se abre, sabiendo que no ha habido nadie más como tú, miércoles, o sea, es como que... Absolutamente. ¿Y cómo tú nos puedes explicar a las personas que estamos escuchando? Porque yo quiero que lo escuchen de tu boca. Esto es algo que yo hablo todo el rato. Pero yo quiero que escuchen de tu boca por qué es importante la representación de la diversidad en los medios de comunicación. Te voy a explicar por qué. Cuando yo estaba chiquita, yo nunca pensé que podía trabajar en la televisión, porque como te conté hace un minuto, no había nadie como yo, nadie que se pareciera a mí. Entonces yo no aspiraba a hacer esto. Yo no aspiraba a hacer esto. No, no estaba en mi radar. Segundo, cuando yo empecé el noticiero en el 2017, en el noticiero nacional de Univisión al lado de Jorge Ramos, y me anuncian como la primera hispana que llega, que presenta una edición central de lunes a viernes. Camarógrafos que es de Colombia, le preguntaba al papá por qué ella no veía en la televisión, en Univisión, gente como ella. Y en ese momento yo salgo de la sala de maquillaje y él le dice, mira mamita, hicieron como la presentadora del noticiero. Entonces yo la abracé y hablé con ella. En ese momento yo sentí que todo lo que yo pasé, desde que tenía 10 años hasta el momento donde estaba ese día de 2000, había valido la pena. Porque esa niña sabe que los sueños pueden ser grandes y esa niña sabe que los sueños se pueden hacer realidad. Y es la misma historia que le pasó a mi hija con Kamala Harris. Cuando a Kamala Harris la escoge el presidente Biden como su fórmula vicepresidencial, yo no tenía que trabajar ese día, pero trabajé porque me parecía importante que no solamente ella por ser negra, sino por ser mujer, por ser asiática. Mi hija es asiática, yo estoy casada con un coreano. Hermosa, la he visto en tus fotos, es hermosa tu Y hija. todo lo que ella, tan linda, Sí. tan linda. Y más buena, tiene un corazón más lindo. Por todo lo que Kamala representa y todo lo que ella acarrea en su ser, ¿no? Era importante que yo presentara el noticiero ese día. Entonces yo hice el noticiero. Llegué tarde a la casa. Y Ana me dice, mamá, ¿por qué llegaste tarde a la casa? Y le digo, mi amor, porque Joe Biden anunció que Kamala Harris va a ser su fórmula vicepresidencial. Y me dice, ¿es la que se parece a nosotras? Ay, mi amor, mira, se me pararon los pelos. Entonces, Wow. es que es de verdad. Entonces, desde ese momento para acá, mi hija me ha dicho como 10 veces que ella quiere ser presidenta de los Estados Unidos. Claro. Wow. Entonces, importa que los niños se vean reflejados en la pantalla. Importa que cuando contemos las historias haya diversidad, porque eso ayuda a que el contexto sea mejor entendido y mejor explicado. Yo no puedo explicar una marcha solamente enfocándome en los que quedaron atrás, los poquitos que quedaron atrás haciendo desórdenes. Cuando yo explico una marcha de Black Lives Matter, tengo que explicar de dónde viene esta lucha y qué quiere decir Black Lives Matter y qué es lo que se está pidiendo, por qué se está marchando, y no enfocarme en lo que pasa al final con la gente que se infiltra a hacer desórdenes. Entonces, es muy importante que el contexto se explique. Cuando nosotros contamos una historia de cómo una comunidad indígena se está viendo afectada por los pozos petroleros o por el fracking o por lo que sea, o sea, ¿qué más quisiéramos que tener un indígena que sabe lo que su comunidad siente? Correcto. Cuando le están violentando su territorio sagrado de la diversidad? Porque yo desde mi punto de vista no puedo explicar cómo vive otra persona si ni he estado ahí, ni he ido a su comunidad, ni he vivido lo que esa persona ha vivido. Entonces, la diversidad importa. Importa para que se normalice el éxito de las personas que no son blancas. Exactamente. No puede ser que nosotros estemos celebrando que yo sea la primera
a mí un poco me molesta, pero entiendo el valor de celebrarlo porque es importante o sea, que se entienda o sea, es que casi que lastimosamente soy la primera y no me gusta ser la primera y no me gusta ser la única. Entonces, tenemos que normalizar la diversidad porque es normal. Hemos normalizado el racismo. Tenemos que normalizar la diversidad. No puede ser que cada que un negro sea presidente de una compañía, entonces se tiene que hacer un tremendo escándalo, porque casi no ha habido. Aunque es importante, lo reconozco, es importante hacerlo y es importante decirlo, porque a nuestros niños les importa. Exactamente. En nuestros niños se ven reflejados. Sí, totalmente. Ay, Ilia, qué maravilla hablar contigo, de verdad, yo estoy súper emocionada. Pero ya rápido, ya te dejo ir porque sé que tienes cosas que hacer, pero una última cosa. Yo quiero saber cómo te ves cómo te ves en el futuro. Mira, yo no te voy a decir cómo me veo yo, pero sí quiero decirte cómo quisiera ver la industria en la que yo estoy. Y por eso con Univision pues estamos trabajando en cómo mejorar la diversidad. Y quiero ver un newsroom y una compañía más diversa. Estoy trabajando en la creación de unas becas para abrir oportunidades para jóvenes sin privilegios, para poder trabajar en ese sentido también y poder ayudar a cerrar esa brecha de oportunidades y de educación que hay en nuestras comunidades. Entonces me veo más como mentora, mamá, quizás un poco activista. Dentro de mí hay una activista sí, que no necesariamente ha podido serlo como quisiera porque, ¿sabes? O sea, yo creo que hoy por hoy no sé si podamos hablar en el periodismo de neutralidad. Yo creo que es más bien hablar de rigurosidad. La rigurosidad es importante y es importante hablar con la verdad. ¿De qué lado estamos? Pues es que nosotros servimos a una sociedad. Nosotros servimos a una comunidad. Nosotros en Univision servimos a la comunidad hispana, trabajamos para ellos. Entonces, pues, estamos con ellos, estamos del lado de ellos. No podemos estar del lado de quien los oprime. Exacto. Desmond Tutu lo decía, ¿no? No puedes estar del lado del opresor y en silencio es hacerte del lado del opresor. Entonces, la rigurosidad siempre, pero sí, en unos años me veo eso, como más bien con algo más organizado y sí, trabajando por abrir más oportunidades en nuestra comunidad. Yo no sé hasta cuándo va a durar la televisión, las redes sociales, la manera de consumir televisión está cambiando cada año. Entonces, yo no te puedo decir que yo voy a estar dentro de 10 años aquí. Lo que sí estoy segura es que sí voy a estar haciendo lo otro. Sí voy a seguir trabajando para que haya más oportunidades en nuestra comunidad y para cerrar la brecha racial. Exacto. Bueno, y yo sé que eso va a ser así porque algo que tienes tú es que eres determinada y que logras lo que quieres. Bueno, eso sí. Eso sí sí. Sí, así que bueno, estamos trabajando en eso y vamos a empezar con unas becas para un summit que se llama One Young World y vamos a empezar con unas becas para estudiantes. Y bueno, con el paso del tiempo espero poder tener muchísimas más becas, ¿no? Y abrir muchísimas más oportunidades para jóvenes que no han tenido los privilegios de los que han gozado sus pares o sus similares. O sus similares, generacionales, qué bueno, me encanta. Exacto. No, y de verdad que es importante que cuando, por ejemplo, yo reclamo los derechos para mi comunidad afrolatina, yo lucho por los derechos para mi comunidad afrolatina, pero, por ejemplo, no podemos dejar atrás a los indígenas. Si alguien ha sufrido tanto como nosotros, y en muchas ocasiones quizás más, han sido las comunidades indígenas de nuestros países también. Entonces es importante y ahí hay talentos, y ahí hay cerebros, y ahí hay corazones que yo pienso que apoyados y con oportunidades también pueden ser de gran aporte a una sociedad. Entonces,
seguir trabajando por lo mío y esperar a no ser la única en Univisión por mucho tiempo. Así es, así es. Bueno, yo sé que se va a dar. De verdad, Ilia, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Para mí ha sido un honor tenerte aquí. Porque como te dije al principio, tú no buscas afrolatinos en el mundo y sale la foto de Ilia Calderón. ¿Qué te parece? Tan Entonces, linda, tan obviamente, si linda. este es el podcast de los afrolatinos, tenías que estar aquí. Era Pero necesario. claro, claro, por supuesto, ¿no? Y con mucho orgullo me da que tú tengas este espacio abierto donde se puedan escuchar estas voces. También estoy trabajando en un podcast, así que pronto Ay, qué seré yo la que te cool. entreviste a ti. Ay, sería increíble. Pero no, a Sí, mí me sí. encantaría repetir esta entrevista, pero en persona, porque yo sé que en Ujú, Miami hay demasiada comunidad o en Florida, no sé ujú. específicamente dónde estás, pero tengo demasiadas cosas que hacer en Miami. Yo estoy pidiéndole al universo Sí. que me mande para allá porque yo vivo en ¿Tú Barcelona dónde y vives? En Barcelona. Wow. sí, 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 sí. Entonces, claro, Yo a tengo un veces, primo que vive en Barcelona. buenísimo. ¿Y sueles venir para Sí, acá o yo no? estuve allá hace como 3 años, Ok. 3 años y lo vi, pero él sí, él es ingeniero y trabaja como con ¿cómo se llama cómo se llama creo que estuvo trabajando con el ayuntamiento Ok, y en cosas se llama Oscar Chamat, ok. en la parte vial más bien. Ok, Sí. ok. Ah, Ujú. buenísimo. Qué Y cool. ahora es como Bueno, ¿y te gustó conferencista. Barcelona? Me encantó, Sí. comí Ajá. lo más rico del mundo entero, o sea, una cosa. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. me gustó más la vibra de Barcelona que la de Madrid. Sí, bueno, cada una tiene Es como su distinto. aspecto, es distinta, pero Barcelona tiene como esa vibra más internacional, más de solcito, de Sí, terraceo, la exacto. Me gustó playa, mucho más tal. Barcelona, la playita. Nos quedamos en un Sí. hotel que estaba al frente de la playita, la pasamos Ah, divino. wow. Qué Nos llevamos rico. a Ana, nosotros para todas partes vamos con nuestra muchacha, con Me nuestra encanta. peladita, lo Sí. máximo. Y que luego fuimos a Florencia, que también nos encantó Florencia. Espectacular. Sí, Sí, y Roma también. qué Pero me bueno. encantó más Florencia que Roma. Sí, Florencia es mucho más bonita que Roma, sí, 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 sí. Bueno, mucho mejor, sí. espero coincidir en algún momento, Ili, de verdad. Yo estoy muy honrada de conocerte y de la oportunidad y de vernos en Miami, en Barcelona, en donde quieras, porque, bueno, espero que no perdamos el contacto y No, que... vamos a seguir en contacto, por supuesto, lo que nos podamos ayudar, o sea, sabes, esto es como una red que tenemos que empezar a Exacto, crear y seguirnos empujando y seguirnos dando la mano y es la única manera en que vamos a salir adelante, ¿verdad? La única exacto, manera en que vamos a salir adelante y empezar a así es. llamarnos hermanas, porque eso somos. Exactamente, somos Ujú. hermanas, así es. Bueno, Así que bueno, un bueno, te abrazo hasta mando un Miami. besito. Me lo mandas cuando salga para publicarlo. Sí, por supuesto, seguro. Muchísimas Y, gracias, y Ilia. espero que pronto te puedas mudar para acá. Ojalá, ojalá. Bueno, Bueno, eso. chao. Chao.